Ustedes ya vieron todo esa diapo. Sí, Todo eso. Echar una mirada en los ejercicios que están en la página. Y ese tipo de cosas aquí. No. No. O ese también. No, tampoco. Entonces, solo para ubicar un poquito, el profe va a estar en Chile esta semana, entonces voy a hacer las clases de lengua antigua. La idea ahora es que los ejercicios van a ser solamente sobre amplificadores operacionales, circuitos que hacemos con ellos. Y porque la otra parte que es de seguridad eléctrica y de instrumentación es más estudios, saber los conceptos, ese tipo de cosas. Pregunta más, digamos, de disertación. Entonces, ok, ¿cómo están con los amplificadores operacionales? ¿Bien? ¿Quieren empezar con algo simple o algo un poco más desafiador? Algo simple. Yo creo que podemos empezar. Yo tenía pensado. Entonces, lo que esperamos de ustedes es que vean un circuito como ese. Lo puedo aumentar un poco. Que vean un circuito como ese y le preguntemos, por ejemplo, cuál es la relación entre la entrada y salida y quizás cuál es la impedancia de entrada y que ustedes pueden contestar. ¿Ok? Eso es básicamente lo que pedimos de ustedes. Dado el circuito, cuál es la relación entre la entrada y salida, quizás cuál es la impedancia de entrada. Entonces, ¿saben hacer ese ejemplo? No. Pero la relación entrada y salida, ¿sí? ¿Quieren que lo haga? ¿Lo hacen ustedes? Disculpa, tengo una duda. ¿Qué pasa si tú intercambias el RA de eje, lo intercambias abajo con en la entrada de más? Y pone el RA y pone el menos. Intercambiar el más con el menos de acá. ¿Ah? Cambiar el más con el menos de acá. Sí, eso se puede. Se puede hacer lo que tú tendrías. Bueno, en esa configuración, la salida vuelve a la entrada inversora. Sí. ¿Cierto? Por eso está en operación lineal. Si tú lo cambias, va a haber una realimentación positiva. Y el circuito lo que va a hacer es se va a saturar o en positivo o en negativo. Ah, ya. Me explico. El profe le hizo un ejercicio de decir cómo, digamos, empezó el funcionamiento de eso. Aquí está en cero, aquí está en cero y la salida está en cero. De repente aparece un voltaje acá. ¿Cómo funciona el multiplicador operacional? Aquí hay un cierto voltaje, la salida está en cero, entonces aquí en la mitad va a aparecer un divisor resistivo, ¿cierto? Sí. Un divisor de voltaje. Va a aparecer un cierto voltaje aquí, la diferencia va a ser negativa. Sí.
Entonces la salida va a empezar a bajar esa tensión, porque eso amplifica la diferencia, ¿cierto? Sí. Va a empezar a bajar. ¿Bajar hasta cuánto? Hasta que ese punto esté justamente en cero. Y más o menos así que funciona el amplificador operacional. Ahora, si la entrada es positiva, imagina, sube un poquito el voltaje acá, va a querer subir el voltaje de la salida. Lo que va a hacer con que ese voltaje suba más aún. Lo que va a hacer con que eso suba. Y al final, bueno, va a superar el voltaje máximo que sería necesario. Y en el caso de que sea negativa la entrada, se va a saturar en el voltaje más bajo, menos de ese 0. ¿Ok? Ya, entonces, lo que pasa es que eso está, los circuitos siempre, la entrada y la entrada negativa, que es la entrada inversora. Pero, por ejemplo, en un amplificador de instrumentación, esa es la entrada a la entrada inversora. Sí, pero ahí no tiene que ver con la entrada, sino que quién se está realmente dando. Tenemos un ejemplo aquí más abajo. Por ejemplo, cuando es no inversor. Algo así, por ejemplo. Sí, eso. La entrada está en el lado no inversor, Sí. pero la realimentación sigue en el lado inversor. Ah, ya. ¿Ok? Ya. Eso significa que esos dos voltajes se van a igualar. Por eso podemos hacer ese análisis que hacer. Esos dos voltajes son iguales, entonces les sabemos cuánto va a salir. ¿Cierto? Sí. Siempre cae en la alimentación negativa. Ah, ya. No importa cuál sea el elemento, aquí se suman los elementos. Si la salida vuelve a la entrada inversora, podemos hacer ese tipo de análisis. Ya. Entonces, o sea, ¿quieren empezar con estos ejemplos más simples? Ya. Entonces, el más simple es ese, el amplificador inversor, ¿cierto? Yo creo que podemos ocupar una cosa. Ahora voy a dejar mi mensaje. La pregunta siempre es, ¿cuál es la salida con respecto a las entradas? ¿Alguien se recuerda de cómo se hace el análisis del amplificador operacional? ¿De circuito? Sí. Lo que pasa es que ahí tenéis que decir que la corriente en la entrada no inversora es cero. Esa corriente. Sí, es cero. Sí, ok. O sea, no es cero, pero se dice que es cero para un análisis más rápido. Claro, suponemos que el amplificador es ideal. Sí. Entonces, la otra también la corriente que entra en la entrada inversora es cero. Entonces, tienes una corriente que va de BI a B menos, y después tenía una corriente que va de B0 a B menos. Esa corriente Sí, y esa corriente. sí. Entonces, tenemos que hacer una sumatoria de corrientes y con los voltajes y la resistencia. ¿Cierto? Y después la ¿No? Sí. El punto es descubrir cuánto vale de menos, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje acá? Pues aplicamos la ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes tiene que ser cero en ese punto, y asumimos que no hay corriente entrando en un amplificador. Por lo tanto, esa es igual a esa. ¿Ok? Bueno, podemos hacerlo, entonces cuánto vale de menos. Yo voy a hacer las dos entrando, entonces esa corriente por un lado es V menos V menos partido por RA, ¿cierto? Más esa corriente que entra acá es VO menos V menos por RE.
¿cierto? Las dos corrientes se suman y tienen que dar 0. Y de ahí podemos enviar uno por allá, sacar para acá, como es más fácil. Podemos enviar el de ahí para allá, que menos de menos. Ahora le venimos a pegar en aquí. Yo todo negativo aquí, yo solo a ver signo. Ok, me dejan hacer. Me dejan hacer. Ya, y menos es eso partido por 1 más R partido en R. ¿Cierto? Ok. ¿No? Ya va. Ya va. El B más. Hacemos lo mismo para el B más, ¿cierto? ¿Cuánto vale B más? Bueno, en este caso es más sencillo. Como no hay corriente acá, la tensión en los dos lados de la resistencia son iguales. Ese B más vale 0. Sigo acá. B más igual a 0. Y por último, es igual. Como hay realimentación negativa, B más igual a B menos, por lo tanto, eso igual a 0. ¿Cierto? Y ahí, vale eso. ¿No? ¿Todo bien? Alternativamente, yo podría haberme fijado de que es un divisor resistivo. Entonces B menos sería BI más BO menos BI RA partido por RA más RF. Aquí. Algo así. Tengo un BI aquí, BO acá y B menos, la mitad. Ese es RA y ese es RF. Entonces solo hago un divisor resistivo, ¿cierto? Debería dar algo igual que eso. Sería alternativamente, ¿cierto?
sería... Bueno, algo así. ¿Cierto? La misma cosa. Ok, fácil. Punto regalado en este cambio. Ya, pongamos más entradas. 8.4. ¿Puedo borrar el ejercicio? Ya. Ese ejercicio se ingresaba en segunda edición. Está preguntando. Sí, ahora será de 8.4, que son como los ejemplos que están en la mitad del capítulo. En la página 373. Todas esas configuraciones tienen nombres. Lo que acabamos de ver es el inversor. Ese es un inversor sumador. Uno podría memorizar cuáles son todos, pero yo creo que es más eficiente saber cómo analizarlo. Porque ahí podemos pasar un ejercicio que no hay ninguno de esos y ustedes van a saber hacerlo. Yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, estos circuitos se arman de acuerdo a la función de transferencia que tengan, ¿cierto? Sí. Ya, pero por ejemplo, yo quiero formar un circuito que tenga tal función de transferencia. ¿Cómo lo llevo al circuito? Porque eso es bastante difícil hacerlo. Sí, existen métodos. El libro, la segunda edición por lo menos, te explica algunas cosas sobre eso. Pero, por ejemplo, si tienes tres entradas y quieres una salida que sea la suma de ellas, pero invertida, ya. No importa cuál número sea, eliges las existentes para que den los valores que tú quieres. Ya. ¿De tipo análisis de ejercicio para estar así? Puede ser, no es mucho alineado con lo que vamos a pedir a ustedes, que pedimos más análisis en este caso. Ya. Más que diseño. Tipo, dame un circuito que sume al cuadrado de 3 y tal. No, eso no va a ser mucho lo que Porque, por ejemplo, si yo no quiero un circuito, entonces lo estaba más que buscar en internet. O Sí, existen métodos para diseñarlo. Y los más sencillos que son sumas, sumas ponderadas, diferencias ponderadas, ya lo van a saber hacer. Porque de tanto analizar ese circuito ya sé que si quiero sumar las entradas basta poner un montón de ya. Ya. O sea, más por casación. es un poco, es porque uno analiza antes de diseñar, digamos. ¿Puedo borrar? ¿Puedo copiar? Ok.
Bueno, calculo la impedancia de entrada. Ok. Lo mismo de antes. Vamos hasta ver. La misma cosa, pero ahora en vez de una entradita aquí en una entrada inversora, yo tengo tres. Ya, hagámoslo al tiro. Entonces, Faldo, ¿cuál es la impedancia de entrada? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Bueno, partimos de ON, ¿cierto? ¿Ustedes prefieren U o B para el voltaje? B. B. Bueno, cualquier impedancia, cualquier resistencia simplemente es el voltaje por la corriente, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que calcular para saber cuál es la resistencia, digamos, equivalente en este sistema es el voltaje acá dividido por la corriente acá, ¿ok? La corriente que entra puede ser II. Para que quede bien difícil de pronunciar. Ya, entonces la entrada es DI, que ponemos un valor cualquier, y la corriente la tenemos que calcular. ¿Cómo se calcula? Bueno, ya calculamos cuánto vale D menos. Vale 0, ¿cierto? Que vale lo mismo que D más, y D más vale 0. Entonces puedo calcular la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Cómo? Esa corriente I va a ser DI por D menos por RA. D menos es 0. ¿Cierto? Ahora, la resistencia de entrada, entonces, RI va a ser la función de entrada por la corriente de entrada. Entonces, RI es el RI partido por II. RI por RA. Eso da RA. ¿Ok? ¿Todo bien con esa división de divisiones? La de salida es 0. Porque es aquí el toque de corriente. Como es ideal, suponemos que es 0. RA. Por lo tanto, si sacamos esa resistencia, lo que vamos a hacer es un cortocircuito en la entrada. Tenemos que poner alguna cosa acá. Eso va a ser importante al diseñar. ¿Ok? Es el mismo método para cualquier, donde quiera que esté la entrada. De 8.4. Ya. Ustedes me dicen, ¿cómo comienza? ¿Cómo empieza? De menos. Ok. ¿Cuánto vale de menos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Voy a borrar la operación de entrada. De menos. ¿Cómo se calcula de menos? Lo mismo. Yo diría que habría que sumar esta corriente, igualar la corriente de menos de 0. ¿Cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿De acuerdo? Lo mismo que antes, ¿cierto? Esa corriente más esa corriente más esa corriente más esa corriente es igual a 0.
Entonces, hagámoslo. Atentos a la dirección aquí. Estoy haciendo todas las corrientes entrando. También pueden ser todas las corrientes saliendo. Con tal que estén todas en la misma dirección. Entonces es la corriente que entra y es VO menos V menos. ¿Ok? Podemos igualar el tiro de menos con V más, ¿cierto? V más va a ser 0 nuevamente. Entonces yo digo que V menos igual a V más igual a 0. Entonces eso queda. Finalmente, es lo que está ahí. ¿Fue muy rápido? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a calcular. Va a haber una impedancia de entrada para cada entrada. De A va a haber una cierta impedancia, de B va a haber una cierta impedancia y de C otra impedancia. Pero como V menos es 0, facilita. La corriente acá va a ser VA partido por RA. Entonces la impedancia va a ser RA. La corriente aquí VB partido por RB, entonces la impedancia RB. Cada una de esas ve esa resistencia como la resistencia de entrada. Que los tres valores de las tres resistencias. Los tres voltajes, bueno, da lo mismo, porque ahí sería V, B y B. La impedancia en esta entrada que está con V sería B partido por RA. ¿Tiene que lo escriba? Las impedancias de entrada, ¿no? Porque, claro, cada uno ve una cosa distinta. Si esa entrada es 0, no va a haber ninguna corriente acá. Si esa entrada es 1, va a haber una partido en RC. Sí.
y va a terminar así. Tres entradas distintas. Y el factor de amplificación aquí depende del RF. Y el R2 parece que no sirve para mucho. Sirve para estabilizar el amplificador, pero no entra en las ecuaciones. Ok. Bueno, esos son los circuitos más comunes inversores. Entonces, nótese que las entradas van en la entrada inversora, la operacional, y la salida es menos alguna cosa por la entrada. Tenemos configuraciones no inversoras también. Pero es 8.8. Sí. Como reaprovechar. Muy similar, la entrada administrativa está acá, pero la realimentación sigue en el lado negativo. Fíjense en eso, porque sin esa realimentación, la salida no sería eso. La salida sería, por ejemplo, si no hay RF, cuando este es positivo, la salida sería, por ejemplo, 1.000.000 veces esa diferencia. Entonces sería el máximo positivo que puede ser. Cuando la entrada es negativa, sería 1.000.000 veces esa diferencia negativa. Sería menos infinito. Pero tenemos realimentación, por lo tanto. Al decir que no es TRX, se refiere a circuito abierto o circuito abierto. Circuito abierto. Sí. No hay RF, RF sería 0, entonces aquí sería O igual PI. Sería un seguidor. Sí, sí. Entonces, hacemos RF 0, Sí, hay cortocircuito, sigue habiendo realimentación, entonces ahí a esa fórmula es válida. Pero si es circuito abierto, ahí hay otra cosa, no hay realimentación, es no lineal. Pero hay realimentación. Entonces, ¿por dónde quieren empezar? De menos. Está muy simple ese tipo de ejercicio. Tenemos que sacar por algo más difícil o todo bien. Algo más difícil. ¿Todos de acuerdo? Bueno. Vamos a calcular entonces la impedancia de entrada también. Menos 0. Y aquí, de más vale de I ahora, ¿cierto?
Alternativamente, voy a hacer el divisor resistivo aquí. De menos, alternativamente. Sí. Esas dos son la misma ecuación. Solo me indica que de que un divisor. Y la impedancia de entrada, vamos a ver en este caso. Infinito. Muy bien. Alternativa 1. ¿Cuál? La impedancia entrada de ¿La qué? ¿No? la impedancia entrada del circuito de la fiesta. TDI. La impedancia TDI de. Impedancia de entrada, el mismo concepto, ¿cierto? Yo aplico un voltaje y eso produce una cierta corriente. Ya. La impedancia de entrada es la relación entre ese voltaje y la corriente que se produce. Entonces, ¿cuál es la corriente que se produce acá? Cero. Estamos considerando todo ideal. ¿Okay? Cero. Por lo tanto, el I es infinito. Aquí sería de I partido por cero. Muy bien. Ya. Vamos a hacer algo más complejo. ¿Puede ser? ¿Puede borrar el ejercicio? ¿Alguien me está copiando? 8.27. ¿Qué les parece? Ese está bueno. Entonces, lo podrían hacer y me dicen cuál es la respuesta.
Algo de ser así. Ok. Entonces yo voy a empezar por de menos, porque la mayoría lo hizo así. Entonces, aquí está de menos, ¿cierto? Pero de menos no es solo ese punto, de menos es todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la corriente que entra en ese conductor? Tenemos una corriente que viene de acá, otra de acá, otra de acá y otra acá. ¿Ok? Amplificador operacional ideal, por lo tanto, esa es 0. No la podemos ignorar. Aquí. Chao. Entonces vamos a escribir la suma de corrientes. Todos llegaron a algo similar. Son 3 corrientes. Pues así o al revés, si escribimos las corrientes salen. Y ahora, B más, que es lo que estaba explicando acá. B más no es solo ese punto, ¿cierto? Es todo eso. Todo es un solo conductor, una sola parte de polo. Las corrientes que entran acá son una de acá, una de acá, una de acá y una de acá. Son 4 igual. ¿Ok? Bueno, basta escribir. Sí, ahí muchas de o no quieres que pareció. Yo creo que no lo he visto por lo menos. Yo creo que dijo que dice competidores. Podemos hacer eso. No tenemos laboratorios, pero no sabemos. Podemos hacer, después de ese, hacer uno de. Y después de eso lo que queda son filtros y en vez de tener resistencias, tener condensadores. La base, cosas. Vamos a terminar acá. Entonces, voltar en toda esa parte negra es D más. El mismo conductor. Aquí es tierra y aquí es B. ¿Sabemos todo? Podemos escribir. Tenemos una más. Uno, dos, ¿bien? Con eso se aclara las dudas que teníamos en principio. ¿Y ahora sí?
test. ¿Quién está atrás de lo que escribo acá? ¿Sí? Ah, sí. Eso lo desarrolla el ejercicio. Sí. Okay. Y la respuesta debe dar exactamente. Ahí está.
otro punto de O es 0.66, 1 menos R partido por R. ¿Ok? Sí. Una cuestión de visualizar ese tipo de cosas. Ver hacia dónde va el conductor para ver si tiene otra entrada. Nosotros si vamos a hacerlo en forma integral. Sí. Porque de otra forma es más difícil. Es que lo que podríamos hacer es poner un... No es que no se gana mucho con un análisis no ideal, es que vaya a construir un proyectar un circuito. Ya. Pero en ese caso sí. ¿Eso es ideal? Ya. Sí. Muy difícil. No. Pues es que ya sabemos cómo hacer. Pero ya me la hacen Sí, de lo menos, de lo más, corrientes, chao. Okay. Quizás yo no lo he dicho antes, pero y no se considera la orientación del amplificador. ¿Se asume que la alimentación es suficiente para el... Sí. O sea, no lo he dicho, pero uno podría haber pensado, ya, pero esa corriente también depende de la corriente que pasa acá, no sé, ese tipo de cosas. Pero tiene que siempre buscar dónde el voltaje es conocido o que ya le dice un nombre. Entonces, si yo vengo hacia acá, el voltaje acá es B. Si no me existiera eso, por ejemplo, el B pues de acá, yo tendría que llegar hasta el voltaje conocido. Había uno. Yo filtro. Cuando lleguemos a filtro, ahí va a haber un ejemplo así. Voy a hacer con ustedes así. ¿Podríamos ver uno que tenga más de un amplificador operacional? Ya. Puede ser el amplificador de instrumentación. Vamos a ver. Cuando llegamos a cosas así, por ejemplo, ya, todo lo pongo. Es igual está fácil, ¿cierto? Yo cuando analizo acá, aquí va tierra y acá va, no, ese voltaje es desconocido. Yo tendría que empezar a analizar ese para después descubrir cuál es la corriente acá, y ahí poder calcular el demás. Son detalles. Pero ya la próxima clase vamos a ver eso. Ese es cierto. Sí. Se ve todo. ¿Sí? ¿Puedo borrar la solución del anterior? Ustedes no lo han analizado, ¿cierto? Solo llegaron a... Ya, la respuesta es esta. ¿Sí? ¿Ya?